7:05 en la mañana, avanzamos. Recibimos en nuestra mesa de trabajo al doctor Luis Verde Soto. Él integra el Consejo Nacional Electoral. Con él vamos a hacer una rápida revisión de los resultados electorales del proceso electoral que culminó el pasado 24 de marzo, se dio el pasado 24 de marzo. Claro, una serie de inquietudes que hay respecto a la naturaleza y organización de ese proceso electoral, pero también Luis Verde Soto ha tenido un papel protagónico en estas horas al formalizar una propuesta de modificación legal que deberá ser tramitada por la Asamblea Nacional, que apuntaría a reformar el Código de Democracia de cara a la aplicación de este cuerpo normativo en las elecciones presidenciales de 2021. Doctor Verde Soto, bienvenido, buenos días. Bienvenido, buen día. Gracias, me agradezco enormemente que sea bienvenido. Pero claro, ¿cuándo no ha sido bienvenido usted? Aspiro que así sea. Todos, doctor. Uno puede ser crítico, pero eso no significa que se pelee con la gente. Y en realidad nosotros... Quienes hacemos ciencias sociales hace muchos años, yo hace 40 años, he escrito muchas cosas. Ciertamente he recibido críticas del más diverso índole, siempre bien intencionadas unas. Las malintencionadas o superficiales las dejo de lado. Le puedo asegurar que desde este espacio la crítica nunca será una crítica negativa, sino absolutamente propositiva y constructiva. Y en ese sentido, respetuosamente le digo, creo que este proceso electoral, y lo hemos dicho públicamente, ha tenido tuvo una serie de complicaciones. Yo sí quisiera una evaluación suya y, de ser el caso, una autocrítica respecto de cómo llevaron adelante desde el CNE este proceso electoral. A ver, la autocrítica evidentemente la hago y permanentemente, y asumo todas mis responsabilidades. Lo que es inadecuado es de que tanto ni la política ni el periodismo la posibilidad de diferenciar no se ejecute. Lo fundamental de un periodista, lo fundamental de un analista, lo fundamental de un crítico es diferenciar. Eso es lo importante, aprender a diferenciar, aprender cómo se debe formular una pregunta, cómo se debe formular una acotación, cómo se debe formular una aproximación. En este caso, lo que es tan importante, lograr que se discrimine perfectamente lo que ha ocurrido en el Consejo Nacional Electoral a lo largo de estos meses, 5 meses. Ahí se ha formado una mayoría y una minoría, como ustedes conocen. Todos los conocen, ¿es verdad? Y en esa mayoría y esa minoría hemos tenido diferencias importantes, todos los conocen. En esa mayoría y esa minoría, ¿no es verdad?, hemos tenido diferentes aproximaciones al proceso electoral. Yo he sostenido y sigo sosteniendo que pese a ese conjunto de diferencias, la expresión electoral sustantiva del día 24 se mantuvo clara y transparente, no obstante las diferencias que subsisten ahora y que se muestran ahora. ¿Qué es lo importante en ciertos casos? Por ejemplo, tomemos el caso de la calificación de los candidatos a consejeros. Recordará usted, por ejemplo, que yo presenté un exhorto para que estos candidatos a consejeros se diferencien de sus patrocinios en el correísmo, sus patrocinios en el candidato Correa, sus patrocinios en esa abierta transgresión a la ley que se produjo. Recordará usted de que ese exhorto fue negado por parte de la mayoría. Recordarán ustedes de que nosotros presentamos, me refiero al ingeniero Pitillo, una serie de temas de organización electoral que luego fueron recogidos por la OEA y que también fueron negados en el concurso, ¿no es cierto? Yo creo que lo importante este rato es recordar y construir, ¿no es verdad?, el conjunto de elementos que configuraron esta elección, que configuran esta elección. Nosotros, por ejemplo, dijimos en el interior del Consejo Nacional Electoral y en el interior de la Comisión Técnica multiacadémica que se formó para el tema de la observación de los procesos informáticos, se mantuvo que nosotros planteamos de que haya en las actas de reconteo un sello de agua que impida la duplicidad y la aplicación de actas. Esto no se respetó, no se llegó hacia eso, y hoy estamos sufriendo estas consecuencias. Esas consecuencias están viendo el día de hoy. Por eso ayer yo he sido enfático y a la vez cordial en decirles que me parece tan importante que ustedes, los periodistas, en el arte de diferenciar que deben tener, recojan, por ejemplo, que el día de ayer yo presenté un pedido de investigación de la Fiscalía por delitos de fraude y otros, así que se investigue con profundidad. Y este es el Consejo Nacional Electoral, que se investigue el CNE. No, que se investigue desde el CNE, que solicite que se investigue qué es lo que ha ocurrido respecto a esto, a la Fiscalía. ¿Pero fue un manifiesto o usted acudió a la Fiscalía y presentó...? No. Es muy importante que nos documentemos, ¿no es cierto? Esto fue presentado a las 4 de la tarde, fue presentado una moción que se discutió hasta las 6 de la tarde, y a las 6 de la tarde la presidenta suspendió la discusión para que podamos reunirnos, para que se
se afinen los temas relativos a la presentación en la Fiscalía. Esto es lo importante, digamos, esto lo recogen los periódicos del día de hoy, lo han recogido los principales canales de televisión, porque este es el hecho importante. Nosotros no podemos dejar de, me refiero a los consejeros individualmente considerados por grupos, y como conjunto no debemos dejar de que hechos tan difíciles como los que están ocurriendo, ¿no es cierto?, no tengan una aproximación ética como la que estoy procurando con eso. Yo me reivindico éticamente en eso, antes de temas más superficiales, me reivindico estos temas éticos. Para mí son fundamentales, los temas institucionales son fundamentales y los temas políticos son fundamentales. Eso es lo que se discutió ayer en el Consejo Nacional Electoral durante un par de horas. Y en lo institucional, le pregunto, consejero, lo que ha pasado con las delegaciones provinciales, en este caso de Los Ríos, ¿es preocupante? ¿Le hace daño a la institución en general? ¿O es un caso particular, un caso aislado? ¿Cómo lo ubican ustedes? Déjeme sumarle una cosa más. Antes del proceso electoral, lo que pasó en la provincia del Oro, por ejemplo. Usted conoce lo que pasó en la provincia del Oro. Inscripción tardía de candidatos. Claro, digamos. Por ejemplo, en ese caso, ustedes si hubieran registrado las votaciones sobre el caso de la provincia del Oro, conocerían cuál ha sido mi posición, la posición del ingeniero. Por eso le preguntamos. Por eso digo, usted pregunta si conoce, claro que conozco, si voté por ellas. Pero Alexis preguntaba, si el caso de Los Ríos, y yo le agregué el caso del Oro, ¿son casos particulares o no? Específicamente en esas provincias. Justamente la decisión que se hizo ayer, la decisión que planteé en la resolución del Consejo Nacional Electoral, plantea que deben buscarse los mecanismos técnicos para, a través de muestreos y a través de una investigación de las diversas consejerías y de los diversos cuerpos técnicos de las consejerías, se establezca la magnitud cuantitativa de los hechos, no solamente en la provincia de Los Ríos, sino si esto tiene características nacionales. Y en la defensa que hice sobre esta posición, que está en discusión todavía en este rato, planteé justamente el tema de que debemos conocer a ciencia cierta, absolutamente a ciencia cierta, cuál es la magnitud del hecho de esas mismas características o de otras en el conjunto del país. Este como un hecho, como un hecho cuantitativo, institucional, pero como un hecho ético. Basta un acta, quiere decir, un acta para que ese hecho sea investigado. Por eso ayer he pedido que el Consejo Nacional Electoral pida a la Fiscalía el inicio de una investigación y pida en los términos en los cuales yo le he solicitado, es decir, haciendo referencia a delitos concretos que puedan haberse dado. Y además he pedido no solamente que se trasladen las cajas a Quito para que se realice un reconteo en Quito, no solamente he pedido que haya una comisión técnica de todas las consejerías para que se investigue la magnitud del hecho y las características del hecho y los perfiles del hecho, he pedido adicionalmente que se lo haga ante la opinión pública, he pedido que haya una comisión que se reconvoque a todo el conjunto de partidos políticos en el mecanismo que está previsto en la legislación electoral para que estén presentes en ese debate. Es muy importante. ¿Y estos pedidos han sido aceptados por el resto de sus compañeros del Pleno? Justamente ayer ocurrió aquello, 2 horas hemos discutido. ¿Lo aceptaron? Que ayer la presidenta suspendió la reunión para tratar esto internamente. ¿Pero ella está de acuerdo con eso o no? ¿O todavía no se expresa y dice si estoy de acuerdo o no? No lo sé. Pues vamos a ver, dice. Yo supongo que estará de acuerdo. ¿Y usted no ha conversado con el resto de consejeros, de integrantes del Pleno para sumar respaldo, para que apoyen esa iniciativa ética que usted plantea? Y recibió el apoyo del ingeniero Pita y recibió nominalmente el apoyo del resto de consejeros. Claro, a ver, a propósito de ese tema, yo ayer también decía, en el Consejo Nacional Electoral está claro que el Consejo está dividido. Está usted y el consejero Pita por un lado, y por el otro lado está la presidenta Diana Tamaín, el consejero José Cabrera y la consejera Estela. Pero hay una cosa que no te puede dividir en un cuerpo colegiado como este, que es el tema de garantizar la transparencia del proceso electoral. Porque estamos hablando de la institución Consejo Nacional Electoral. Puedes estar dividido en una opinión sobre un tema superficial, pero no puedes estar dividido para garantizar la transparencia del proceso. O sea, claro. Por eso yo preguntaba si son autocríticos. Si bien es cierto, yo entiendo que usted y el consejero Pita tienen una postura y es pública esa postura, la conocemos, pero termina siendo la institución Consejo Nacional Electoral de la cual usted es parte, la que en este momento está señalada por un segmento de la opinión pública que cuestiona algunas de las ejecutorias. Por eso mi pregunta, doctor, y por eso mi sugerencia o mi planteamiento, si es que hay una autocrítica respecto de los errores que se pudieron haber cometido. A ver, las instituciones son lo que conforman sus miembros, los cuerpos colegiados son lo que hacen los miembros. Los cuerpos colegiados se definen por votaciones, los cuerpos colegiados tienen mayorías y tienen minorías, tienen mayorías que pueden deliberar o mayorías que pueden avasallar.
Este no es el caso precisamente de deliberación. Entonces, es importante que quienes transparentan la visión de la opinión pública también tengan presente aquello. No es que se puede construir posiciones institucionales de la nada. Las posiciones institucionales se construyen a partir de interacciones concretas con los sujetos concretos en los temas concretos. Interacciones institucionales vamos a verlas hoy día, si luego de la votación si existe una posición unánime de llevar esto a la Fiscalía y en qué términos. Debería haber una posición unánime, digo, ¿no? Es que el país reclama eso. Pero eso no se produce en lo concreto porque está formada las instituciones de modo particular. Los cuerpos colegiados, el Consejo Nacional Electoral es un parlamento pequeñito, que a diferencia de no tener 135, tiene 5. Y entre 5, la mayoría se hace 3 contra 2. No se hace en 90 contra 40 o en 80 contra 60, se hace de 3 contra 2. Entonces, en los cuerpos colegiados pequeños es muy difícil conseguir este tipo de mayoría, este tipo de consensos, porque la deliberación se torna mucho más compleja. Yo aspiro que mis colegas el día de hoy quieran efectivamente llevar este tema a la Fiscalía. Y mientras tanto, doctor, ¿cuál es la situación en Los Ríos? Ríos, en las situaciones de que nosotros destituimos al presidente, primero al presidente de la Junta Provincial. Primero lo destituimos al presidente de la Junta Provincial, quien arbitrariamente suspendió la sesión mientras estaba produciéndose el reconteo y se llevó las actas y al secretario. Este tema, que es el que forman entre los anales que llevaron a la destitución, al hacerlo lo destituimos por razones absolutamente obvias. Luego de eso se destituyó también al delegado provincial. Al delegado provincial no se nombró bajo los procedimientos que habíamos acostumbrado nosotros, que era que cada uno de los consejeros tienen respaldo para dirigir y observar privilegiadamente una provincia. En este caso no se observó ese criterio, se decidió otro director, no con mi voto, y veremos qué pasa en las siguientes horas respecto a todo el tema. El tema aquí no es echar tierra sobre lo ocurrido, el tema es investigar lo ocurrido. Por eso he pedido a la Fiscalía que investigue lo ocurrido. ¿Cuál es la situación del cantón Mocache? Entiendo que ahí el reconteo determinó que la victoria es de otra persona. Sí, una actitud muy acuciosa de investigación llevó a que se determine de que por alguna razón el presidente de la Junta Provincial decidió abrir juntas que no tenían que ser abiertas porque estaban ya sacramentadas, y al ser abiertas se produjo un reconteo que no tenía sentido jurídico, y ahí se produjeron alteraciones que han sido denunciadas, están en las redes públicas. Esto es lo fundamental. Ahora, hay un tema que a mí me llama mucho la atención, porque además estas cosas en nuestro país, digamos, en algún momento eran cotidianas en los procesos electorales, pero que se rompa la cadena de custodia sabiendo que policía y ejército son también parte importante para garantizar la seguridad, es preocupante. Entonces, yo no sé quién ha dicho que se rompió la cadena de custodia. Lo que usted nos está diciendo es que el presidente se llevó las actas. Eso fue antes de lo que se dio con Mocache. Mocache fue la siguiente pregunta. Estamos hablando de Mocache. Sí. En caso de Mocache, que es otra cosa, que es una cosa muy precisa, allí no sabemos qué es lo que ocurrió. Estamos investigando. El pedido de investigación es justamente ese. ¿Qué pasó? Si se rompió la cadena de custodia, si se fragmentaron las bodegas, o si se dañaron en las juntas. Eso tenemos que investigarlo. El tema que hemos hablado sobre el presidente es otro tema. No debemos mezclar, es otro tema. Ese es otro tema, por eso se lo destituyó a este presidente. Pero ahí sí se rompió la cadena de custodia, pues si se deba los documentos que deberían estar bajo la custodia. La cadena de custodia ocurre sobre los votos, las actas que van entre la Junta Electoral, que van al escaneo, y del escaneo van a una bodega. Esa es la cadena de custodia central. Donde puede haberse roto la cadena de custodia es si alguien manipuló los elementos de bodega, que esos son los elementos, o si alguien en el transcurso, el policía transportador o el militar que llevaba los bienes pudo haber roto esa cadena de custodia. Ese es otro tema. Ese es otro tema. ¿Y con qué intereses entonces pudo haberse llevado este funcionario? Para evitar que se trate el reconteo. Para evitar, aquí en la legislación electoral ecuatoriana se trabaja sobre las actas, como es públicamente conocido. Y las actas, al no tener las actas, no tenemos elementos de referencia para el tratamiento de un escrutinio. En Ecuador, como ustedes, conocido por todos ustedes, no se trabaja sobre los votos, se trabaja sobre las actas. Los votos están en una bodega.
esa bodega está protegida por cámaras. Esas cámaras tienen una visión permanente de dónde están. Y cuando hay reconteo, se pide que se baje una caja específica de reconteo, para reconteo, y esta se viene y se abre cuando hay reconteo. Si no, se trabaja sobre las actas. Esa es la legislación ecuatoriana desde hace mucho tiempo. ¿Quién designó a este director, o no sé si el cargo, creo que es presidente de la Junta Provincial Electoral? Son dos cosas diferentes. El presidente de la Junta Provincial es el presidente de la instancia administrativo-jurídica inicial, es quien lleva adelante el conteo de ¿Quién fue el votos. destituido? Los dos. Los dos. El delegado, que es el encargado de la administración. Aquí en todas las provincias existe un encargado de la administración de los procesos, que son los encargados de los JIPs, de la informática, de la legislación del proceso, de la logística, de todo el proceso, y la Junta Provincial, que es la encargada del juzgamiento inicial del proceso. La Junta Provincial está formada por vocales que surgen del Consejo Nacional Electoral a sugerencia de cada uno de los consejeros, mientras que el delegado surge a sugerencia de uno de los consejeros que tiene a cargo la responsabilidad de esa provincia. Yo, por ejemplo, tengo la responsabilidad de varias provincias en las que he sugerido el nombramiento de consejeros, de delegados. En este caso también se produjo esto y claro, tienes ya la observación precisa de un consejero. Y ha sido, yo creo que en este caso de Los Ríos, muy preciso y ha sido muy conflictiva. Un momento, me parece que es importante en el análisis que hace usted de este proceso electoral, consejero, es cuando llegan, ¿no? Porque antes de la posesión y la designación de ustedes, hubo un consejo de transición que tomó decisiones sumamente importantes. Por ahí va mi pregunta. Aquí, por ejemplo, el vicepresidente Pita cuestionó el hecho de que en esta corriente, por reducir gastos, por aminorar costos en el proceso electoral, se haya hecho una reducción de los recursos para la elección sin un estudio técnico, decía el vicepresidente Pita. Pero también otras decisiones importantes que adoptó el transitorio fue designar autoridades electorales en las provincias. Quizás esa competencia y esa atribución, considerando que ustedes ya eran los funcionarios fijos en el CNE, tenían que haberla tomado ustedes. En unos casos se la tomó. Y en otros había que darle continuidad inmediata a ese proceso. Y recuerden ustedes que 2 de los consejeros vienen del Consejo Nacional Electoral Transitorio. Así que no era extraño de que se quedaran algunos de ellos con ejercicio de esa misma facultad que tenían esos consejeros. En unos casos se cambió, en otros casos no se cambió, todo dependiendo de los acuerdos que se llegaban para cada uno de los casos. Ahora, había evidencias. La presidenta el día domingo, que ustedes sesionaron en horas de la noche, ella en declaraciones a los medios decía que hubo o que identificó irregularidades de parte de estos funcionarios de Los Ríos tratando de beneficiar a una organización política. La presidenta conocerá, yo no conozco quién fue yo lo que sé es de que en el caso de Mocache, que es el que tanto preocupa, ciertamente se cambia la composición para designar autoridades. Entiendo que la persona que está perjudicada es una persona del Partido Social Cristiano, es lo que entiendo. No he llevado el caso con precisión de quiénes son los candidatos, pero vamos, esa es la situación. Yo creo que en el caso de Mocache hay una precisión muy específica. No entiendo que la candidata se cambiaron, la candidata perjudicada es del Partido Social Cristiano, según entiendo. Y la que supuestamente ganó en el reconteo es de Alianza País. Es de Alianza País, eso entiendo. Yo en esa parte prefiero dejarla un poco de lado. Cuando uno ejerce actividades que tienen que ver con el ejercicio arbitral, es mejor mantener distancia. Y sobre todo en mi caso, que no tengo ninguna relación con esos partidos políticos, ni con ninguno, me es indiferente quiénes sean. Correcto. Doctor, sabemos que tiene ya mismo otra entrevista, así que aprovechando el tiempo, rápidamente hablemos sobre el proyecto de reformas al Código de Democracia que usted ha presentado. ¿Hacia dónde apunta y qué es específicamente lo que usted plantea? Son básicamente 5 paquetes de reformas. Una de ellas apunta a la restitución del sistema proporcional. Esto implica unificar de vuelta el voto, unificar la votación por listas de vuelta con una preferencia y el desplazar el sistema DONT hacia afuera y generalizar el sistema Webster hasta las elecciones nacionales y provinciales.
mientras que plantear el sistema del cociente de Hare para las elecciones parroquiales. Esto porque hay un caso de estimular las mayorías para determinado tipo de mayorías mucho más pequeñas, para asegurar la gobernabilidad, y en el otro caso para asegurar la diversidad. A ver, el método de Home se mantendría para qué... para nada. Para nada. Perdón, el método de Webster. ¿Para qué se mantendría? Para diputados nacionales, diputados provinciales y concejales. Mientras que el método cociente Hare se mantendría para juntas parroquiales. ¿Por qué eliminar el método de Home? Porque es un atropello en la formación de mayorías que ocurrió en el país, que estuvo muy aparejada con la formación de circunscripciones, las que por cierto también hay que eliminar, que estuvo aparejada con la conformación electoral del país en base a un partido grande y la dispersión del resto de partidos. Usted es del criterio entonces, consejero, de reunificar nuevamente la elección. Por ejemplo, Pichincha debería no votar por circunscripciones, 4 o 5 cada una, sino en la totalidad por todos los legisladores que representan a la provincia. Así es. Por ejemplo, ¿recuerdan ustedes por quién votaron en circunscripciones en la última elección, en la antepenúltima elección? En el 15, en ¿recuerdan ustedes? 17. El 17 o el 15, el 14. 14 votaron? para concejales. ¿Por quién votaron? Para concejales. Yo seguramente. O para circunscripciones. O para circunscripciones. Ven ustedes, la circunscripción estaba hecha pues, supuestamente para asegurar al elector y al elegido. Para eso se hizo circunscripciones, que fue la forma subrepticia del correísmo de meter la modalidad de mayorías en el interior. El método que, por ejemplo, en Azuay le permitió a Alianza País meter 5 de 5 diputados. Y antes al Partido Social Cristiano en Guayas meter una totalidad, y etcétera, etcétera. Creo que aquellas distorsiones de la asignación de votos en escaños tienen que cesar, en bien de que el país tenga el número razonable de partidos y representaciones políticas que permitan la pluralidad. Usted es un estudioso académico de la política, consejero. Yo quisiera preguntarle algo que surgió también en el debate y que mucha gente propone sea parte de estas reformas del Código de la Democracia, y que ayer Henry Cucalón del Partido Social Cristiano me decía, no solo tiene que ser una reforma legal, sino también plantearse desde lo constitucional. El tema del voto facultativo. El Ecuador de hoy, este Ecuador que dispersó su voto, que tiene un alto nivel de ausentismo, ¿está preparado para ir hacia el voto facultativo? A ver, yo distinguiría lo último del alto nivel de ausentismo. No es cierto. Ecuador tiene los promedios latinoamericanos de ausentismo. Que es más o menos 20%. Entre 25 y 25%, fluctúa alrededor del 25%. Segundo, en Ecuador, en las últimas elecciones no ha habido en ningún caso una baja o un aumento sustantivo del abstencionismo. Tercero, la experiencia latinoamericana en estrato demuestra que el intento por retirar la obligatoriedad del voto ha llevado a fracasos electorales sustantivos, sobre todo, por ejemplo, en el sistema electoral más sólido que tenía América Latina, que es el chileno. Este rato el chileno, por haber quitado, está derivando en un fracaso extraordinario que no se puede permitir en el resto de América Latina, teniendo ejemplos tan cercanos. Consiguientemente, me parece, siempre es muy importante recibir debatirlo. Es verdad, es muy importante, pero hay que ver las cifras, hay que ver las cifras de participación de los jóvenes, hay que ver las cifras de participación de la gente. ¿Y por qué vota la gente? Ahora el día de mañana tendremos un seminario para analizar las votaciones justamente, y ahí pedir una antropología del voto para ver si la gente está contenta cuando va a votar. ¿Usted está de acuerdo con el voto facultativo o mantener el voto obligatorio? Mantener el voto obligatorio. ¿Usted está convencido de eso? Totalmente, sería una sí irresponsabilidad. A mí, por ejemplo, sí me gusta. A mí también. A mí sí me gusta. O sea, a mí también. A mí también me gusta, y no tengo problema en que sea obligatorio, por ello. Yeah. No tengo ningún problema que sea obligatorio. Y los campesinos que al inicio, ustedes son muy jóvenes seguramente para conocer que cuando se produjo la transición a la democracia en el Ecuador, hace 40 años, siempre se adujo por parte de los sectores más tradicionales que los campesinos irían a votar arremolinados en camiones. Falso, totalmente falso. Los campesinos, incluso los analfabetos, y fundamentalmente los analfabetos, y las mujeres analfabetas, que se dijo que eran las que más iban a responder a los sectores conservadores, votan diferenciadamente, votan bien, votan con gusto, etcétera. Yo voto con gusto, y no me importa que sea obligatorio. No lo hace por hay alguna gente que dice, es que voy por el certificado, dice alguna gente, pero en realidad, digamos, uno asume también un compromiso como ciudadano, ¿no? Así es, y eso es lo que debe ocurrir en el voto. El voto es simplemente eso, una expresión básica de voluntad. Doctor. Yo me siento muy contento de que quienes ahí voten a favor o en contra de un candidato lo hagan como expresión de eso. Doctor, 30 segundos para cerrar esta entrevista, porque sé que tiene otra. Plantea que quienes no alcancen el 4% de los votos devuelvan los recursos que los otorga el Estado. Sí, yo creo que el sistema de firmas no sirve para nada.
El sistema de firmas como barrera para la vigencia de los partidos no sirve para nada. No existe un software, como se trató mucho tiempo de decir, que podía hacer el cotejo exacto y la legalización exacta de esas firmas. Eso no existe en términos informáticos. El hecho enorme de que casi un 70-80% de gente está ligada a pertenecer a un partido sin desearlo, de que hay empresas que se dedican a conseguir firmas, aquello ha hecho que este sistema simplemente no sirva. Y lo que he recogido es una idea que está presente en varios países, que es simplemente del castigo, es que quienes no pasen a barrera estipulada por la ley devuelvan los costos, no solamente el Consejo Nacional Electoral, sino los costos que la nación hizo para su candidatura. Correcto. Doctor, gracias por Muy amable, consejero, gracias. Luis Verde Soto, consejero del Consejo Nacional Electoral en nuestros micrófonos. 7:30 en la primera.